¿Nadie? Bien, entonces continuamos con la parte de la presentación. Y nos decía el compañero esta parte de cons, led o bar. ¿Qué utilizar? ¿Dónde y cuándo y cómo la voy a utilizar? Juan les ha hablado un poco acerca de esto el primer día, de qué es cons, led y bar, ¿verdad? En términos así específicos, una constante o un cons, vamos a llamarle variables a todas, ¿verdad? Es una variable que cuando se le asigna un valor no puede ser cambiado. Lo vamos a ver ahorita como ejemplo. ¿Okay? Voy a crear una función y esta función va a tener una constante de tipo mensaje, que va a llamarse mensaje. Y la vamos a ver con un alert. Si ven, yo acabo de crear tengo este pequeño ejemplo, ¿verdad? Que ya está creado, donde te lo voy a mostrar aquí en un sitio. ¿Qué es esto? Es un pequeño login, como podemos ver, donde vamos a estar haciendo estas pruebas. Luego les voy a compartir este ejemplo a ustedes para que puedan utilizarlo y puedan hacer algunas pruebas y pues puedan ir practicando. ¿Okay? Si ven, este es mi archivo JavaScript. Creé un archivo JavaScript. Ok, aquí vamos a ver que nosotros vamos a ir creando una estructura de nuestro código. ¿Por qué vamos a crear una estructura de nuestro código? Para que nuestro código se vea más ordenado, para que nuestro código no se vea como vulgarmente decimos un solo chorizo, sino que tengamos una estructura definida donde si nosotros tenemos que hacer una página web donde hayan varios módulos, donde está el módulo de venta, donde está el módulo de usuario, donde está el módulo de publicidad. Entonces nosotros vayamos creando esa estructura de nuestro proyecto y vayamos definiendo en cada uno de ellos dónde se van a alojar esos archivos. Si por ejemplo tenemos un archivo que es de tipo login, entonces nosotros lo vamos a alojar en una estructura donde hay una carpeta que se llame login. Dentro de esa carpeta nosotros vamos a crear otra carpeta que se llama archivo JS o JavaScript, CSS, vistas o HTML, como ustedes le quieran llamar. Entonces vamos a ir creando esa estructura para que ustedes tengan, cuando quieran darle mantenimiento o quieran hacer cambios a este código, pues no tengan que ir a buscar en el relajo de archivos que tengamos, sino que específicamente vayan a esa carpeta, porque sabemos que ahí es donde está todo el contenido, si es de usuario o si es de venta, ¿verdad? Entonces, creamos este tipo de archivos o este tipo de carpetas por eso, para mantener una estructura. Bien, entonces si vemos, me voy a ir al ejemplo, que es este login, y le voy a dar aquí en el botón. Este botón está ejecutando un evento o una función. Dentro del evento onClick, que es parte del tab de button, es un button de tipo button, ¿verdad? Yo le digo que al hacer clic voy a ejecutar una función, pero él me pregunta ¿dónde se encuentra esa función? Entonces vengo yo y le digo que va a estar dentro de un archivo tipo JS que se aloja en la raíz de mis archivos, ¿verdad? Y dentro de ese archivo JS yo tengo una función que se llama obtener. ¿Okay? Entonces él específicamente
Al darle clic va a ir a buscar esa función en el archivo login. ¿Okay? Y lo que me va a ejecutar va a ser un alert, o sea, una ventana emergente que me va a mostrar un mensaje que diga hola mundo. ¿Okay? Estas son las funciones con nombre. Se le llaman funciones con nombre, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver más adelante, pero ahorita estamos viendo la parte de las variables constantes. Ahora vamos a ver algo de por qué las variables de tipo constante o const no pueden cambiar su valor una vez ya se le haya asignado. Voy a decirle que mensaje, como ya creé esta variable, ahora va a tener el valor de y la voy a volver a mostrar en un alert. Esto se va a ejecutar en secuencia. Ok, va a entrar a la función mensaje, va a obtener un valor, el cual no puede ser cambiado, va a ejecutar un alert. Cuando termine de ejecutar ese alert, va a decirse mensaje, ok, hey, aquí le está dando otro valor, entonces nos va a mostrar algo que ya vamos a ver a continuación, nos va a mostrar un error. Entonces me voy aquí, ejecuto, me dice hola mundo, lo voy a aceptar y automáticamente, si ven, y en el console del navegador, ¿verdad? Vamos a ver el error que nos muestra. ¿Por qué? Porque a const no le podemos asignar otro valor que ya tenga. No sé si alguien tiene algo que agregar a esto, con José. ¿No? Ok, bueno. Ahora vamos a ver la otra, que es LED. ¿Okay? Tenemos LED. Ahora vamos a ver la diferencia entre const y LED, ¿verdad? Antes decíamos que a const no le podemos asignar otro valor que el que ya le hayamos definido. Ahora vamos a ver esa diferencia con LED. ¿Qué pasa? Con el mismo ejemplo. Voy a darle aquí, ejecutar. Me dice, hola mundo. Ahora viene el segundo alert. Y me dice, este es otro. Ok, ahí sí. Podemos ver la diferencia que LED sí puede volvérsele a asignar un nuevo valor. Entonces, esto es algo útil para nosotros. Sí podemos tener variables que tengan valores que no van a cambiar nunca, ¿verdad? Y las podemos tener ahí en nuestro código, porque sabemos que ese valor lo vamos a poder utilizar de diferentes maneras. Pero en el caso que nosotros queramos que ese valor cambie, entonces vamos a utilizar una variable de tipo LED. Pero no solo eso. Ahora vamos a ver var. ¿Okay? Y vamos a ejecutar nuevamente el código. Hola mundo nuevamente. Y este es otro. O sea que tenemos dos variables que sí le podemos asignar un nuevo valor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de esto? No sé si está ahí mi compañero Juan, no sé. Sí. Okay. Entonces le voy a dejar a Juan José para que nos explique esta parte de por qué o cuál es la diferencia entre un LED y un const. Bueno, entre let y const, la mayor diferencia es que cuando definimos una constante, como ya lo mencionaba Angelo, no podemos cambiar el valor que le asignamos originalmente. Así que a menos que necesitemos que una variable cambie su valor, generalmente vamos a utilizar como constantes. Sin embargo, también está el keyword o la palabra reservada var, que funciona igual que let. Sin embargo, una de las grandes diferencias entre var y let es que let mantiene el contexto de donde se declaró la variable. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante de a qué se refiere o a qué me estoy refiriendo con contexto. Pero digamos que var es de las primeras formas que se utilizaba en JavaScript para declarar variables. Lo que es let y const
son más o menos nuevas. Se introdujeron en el 2015, si no recuerdo mal, y ahora pues es la manera que se utiliza actualmente. Otra de las diferencias es que con var nosotros podemos utilizar una variable antes de que haya sido declarada, cosa que tal vez en otros lenguajes no vemos que no se puede, no debería poderse. Yo podría tener esa línea donde dice var mensaje igual a hola mundo después del alert, y JavaScript seguiría ejecutándose normalmente. Entonces, una de las recomendaciones que se da siempre es que utilicemos let en vez de var. Es muy raro que vayamos a necesitar utilizar la palabra var. Generalmente no se acostumbra. Entonces, ya teniendo ese contexto que nos acaba de dar el compañero Juan, entonces podríamos definir, ¿verdad?, qué o cómo o cuándo vamos a utilizar esa variable. Pero de igual manera, en el transcurso de lo que vayamos del taller, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir viendo cómo utilizarlo. Entonces ya tenemos un contexto global de var, let y const. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a algo diferente, según lo que tenemos aquí en la presentación. Algo que se llama scope, que creo que era más o menos lo que Juan explicaba actualmente, ¿verdad? Entonces, y luego vamos a pasar, no sé si es esto, Juan, a lo que te referías. Sí, Texto. sí, es eso mismo. Entonces aquí lo vemos gráficamente ya, que es a lo que se refería Juan. No sé si tienen alguna consulta sobre ello o algo que podamos ampliar. Compañeros. Dejo el micrófono abierto otra vez un minuto para darle participación a alguien que quiera atreverse. Recuerden que aquí estamos aprendiendo, no lo sabemos todo, tal vez ustedes tengan una definición diferente sobre ello o tengan una experiencia diferente. Bien, vamos a continuar entonces. Ok, luego de esta parte tenemos... Disculpe, yo sí tengo una consulta que hacer, que solo quiero saber así por norma general, ¿no? Porque a veces uno ocupa tener enteros, ocupa tener floats en la página web, y lo que quería saber es que, por ejemplo, el constante puede adquirir cualquier valor, o el let también puede adquirir cualquier valor, o solamente se podría con el var. Sí, lo que es const y let, lo que definen es el hecho de si una variable va a cambiar o no. El tipo de dato en realidad no existe en JavaScript. En JavaScript no tenés una forma de decir solo acepto enteros, floats o strings. La única manera que se puede hacer eso en JavaScript es si estás utilizando TypeScript, que bueno, es algo que desarrolló Microsoft recientemente, bueno, hace un par de años, y ya en ese caso sí te permite desarrollar utilizando tipos de datos, pero JavaScript normal no puedes. O sea que no le podemos definir un tipo de dato a una variable. Una variable puede ser de cualquier tipo de dato. Le podemos pasar lo que sea. O sea que no le podemos dar nombres a las variables, entonces, en este caso, para referirnos a cierta cosa. Nombres sí le podemos dar. O sea, si queremos aquí le decimos número, por ejemplo, y yo le puedo decir 1, 2, 3, 4, 5. Y si le doy un alert y imprimo número, vamos a ver qué va a pasar. ¿Vean? Le estoy dando un número. Recuerden que si yo le pongo comillas a esto, comillas dobles,
Ahora lo estoy definiendo como un string. Ahora vamos a ver nuevamente. Y me muestra. ¿Ok? Y no le estoy diciendo Oye. qué tipo de datos necesita esa variable. O sea que tampoco no hay necesidad tampoco de poner, digamos, cuando es un número float o tiene decimales, o sea, no es necesario, lo lee directamente como está, ¿verdad? Lo lee específicamente como nosotros le digamos. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver. Ahí está. ¿Verdad? O sea que no hay un tipo de dato definido para una variable en lo que es JavaScript. Solo como decía el compañero Juan José, en uno de los frameworks que se llama TypeScript, ahí sí podemos definirlo o darle el tipo de dato a una variable. En este caso, JavaScript no lo tiene. ¿Okay? Entonces, ya respondiendo a esa pregunta, no sé si hay otra interrogante o algo más que agregar. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Bueno, solo quería confirmar una duda que tenía y era que yo había leído que las variables son dinámicas, o sea que pueden cambiar. Por ejemplo, esa variable número puede iniciar como un número, pero si más tarde le decimos que el número es igual a un string, entonces se convierte en un string. Correcto. Ok. Vamos a hacer el ejemplo. Número igual a... Aquí le vamos a decir alert número. Disculpa, antes que sigas, yo no estuve al inicio. ¿El alert funciona para mandar a llamar o cómo? Es un output. Es una... Ajá. No. ¿Para mandar a llamar entonces? Sí, si recuerdan al inicio lo que yo les explicaba es que yo creé un archivo HTML, un index o un archivo principal donde yo tengo una estructura, tengo unos labels y tengo unos inputs, pero también tengo un botón. Así es, A este bueno. botón, ¿verdad? A este botón yo le paso a través de una, le paso lo que es una función, que esa función se encuentra dentro de un archivo. Yo le estoy diciendo cuál es el archivo que tiene esa función. Recuerden que podemos tener varios archivos aquí en esta página, pero tenemos que tener en cuenta de que en esos archivos las funciones no se llamen iguales. Porque si hay varios archivos con la misma función, entonces nos va a provocar un error. Entonces, si tenemos un archivo, todas las funciones tienen que ser diferentes. Deben de nombrarse diferentes. ¿Okay? Entonces, dentro de ese archivo tengo una función que se llama obtener. Y aquí está la función declarada en este archivo JS que se llama obtener. Y es así como yo la llamo, a través del evento o un clic. Hasta que yo le dé clic, voy a ejecutar esa función. Ahorita lo vamos a ver. Si yo le doy clic, se me ejecuta el alert. ¿Verdad? Es como un pop-up, una ventana emergente donde me muestra un output, sí. Es correcto. Un mensaje para el usuario, para retroalimentar al usuario qué es lo que yo le quiero mostrar. ¿Okay? Entonces vamos a ver el ejemplo que decía él. Si yo le doy a la variable un número y luego la quiero cambiar a un string, ¿qué pasa? Lo hace. O sea que no tiene un tipo de parámetro definido. Ese es el ejemplo más claro que podemos mostrar. Que tanto a const, comillas, básicamente. Las comillas para declarar un texto y sin comillas básicamente el número. así es, así claramente. Con comillas para declarar texto y sin comillas para declarar número, ¿verdad? Okay. Recordando que el string son cadenas de datos y se engloban dentro de las comillas, y los números pues no le asignamos esas comillas. Ya pueden ser comillas dobles o comillas simples. Okay. Podemos definir un string y dándole solo números, entonces definimos que sea de tipo int, entero, o de tipo float. ¿Algo más? No sé si aclaramos las dudas con esto. Yo creo que sí, estamos claros y listos para seguir. Excelente. Entonces, continuamos.
Y ahora vemos las funciones. Ahora tenemos esta parte. Tenemos 3 tipos de funciones. Funciones con nombres, anónimas y funciones que reciben un parámetro. Como el primer ejemplo que les mostré, ya tenemos una función con nombre, una función que podemos llamarla o asignarle un nombre. Pero JavaScript tiene algo singular, que es que podemos crear funciones que no tengan nombre. Creo que funciones con nombres, en su mayoría ustedes ya las conocen, tal vez las han visto en C++, en C#, en Java, algunos que están en ingeniería en sistemas. En el caso de los que están en esta informática administrativa, pues vieron funciones en C++ o en C#, incluso si pudieron ver, pues JavaScript, también las pudieron haber visto. Entonces tenemos estas 3. Ya tenemos una función con nombre, la cual la podemos llamar desde un evento o un clip, en un archivo HTML, ¿verdad? A través de su nombre. Pero ahora vamos a ver algo distinto, una función sin nombre. No sé si el compañero Juan quiere agregar algo a ello. Y yo tenía un pequeño ejemplo de una función sin nombre. Vamos a explicarlo. Voy a mostrarles algo singular de esta función. Hasta aquí. Voy a mostrarles algo singular. Esta función, hasta aquí nos vamos a preguntar cómo llamo yo a esta función, cómo la ejecuto. ¿Okay? Hay 2 formas de ejecutar esta función. Una es diciéndole que sea la primera que se ejecute. Al iniciar la página, esto va a ser lo primero que se va a ejecutar. Asignándole estos paréntesis, yo le estoy diciendo que dentro de este archivo, esto es lo primero que se va a ejecutar, a pesar de que yo tenga otras funciones que quiera que se ejecute, pero en este caso, esta va a ser la primera que se ejecute y lo vamos a ver a continuación. Estamos viendo. Esta función no tiene ningún nombre, pero yo puedo hacer que en HTML me la reconozca inmediatamente. Solo con yo asignarle esto. Asignarle. Ok, pero ahora vamos a ver otro ejemplo donde nosotros podamos crear dentro de esta función sin nombre otra función. Algo todavía más extraño, ¿verdad? Entonces, hasta este punto, esta función sin nombre tiene otra función dentro de ella. Pero ¿cómo ejecutamos nosotros esta función? ¿Cómo la llamamos? En este caso, para que nosotros podamos llamar esa función, voy a crear algo y a una variable le voy a asignar la función. Y dentro de la función obtener, voy a llamar a esa variable. Ya les voy a explicar. Recuerden que tiene que haber esto, como el mundo, y tiene que haber una tercera. ¿Ok? ¿Qué fue esto que me mostró? Voy a borrar esto por aquí. Entonces me van a... Se le dio básicamente la orden de que ejecutara la que seguía después de ella. Así es. Correcto. Bueno, lo vamos a ver así.
ya no voy a meter una función aquí adentro. Lo voy a hacer de esta manera. Y vamos a verlo así. Le estoy diciendo que me ejecute P. Que P se convirtió ahora en una función, una variable que tiene dentro de sí una función. Ahora estamos viendo que solo con el hecho de yo haberle asignado esa función y llamarla dentro de otra función, yo la puedo ejecutar. Y solo asignándole los paréntesis, diciéndole yo que esa P me va a ejecutar la función que tiene dentro de ella. No sé si tenés algo que agregar a esto, Juan. ¿Cómo le podemos explicar de mejor manera a los compañeros? No, creo que así está, sí se entiende, creo. Okay. No sé si los compañeros tienen algo que consultar con el caso de las funciones sin nombre. Pueden existir varias funciones sin nombre dentro del... Dentro de la función sin nombre existir varias. Sí, o incluso Sí. en... Oh, okay. Sí, pueden existir varias. ¿Otra pregunta más? ¿Cómo fue? ¿Nadie? Ok. Entonces, ya teniendo este concepto de lo que son funciones sin nombre, ahora vamos a pasar a las funciones que reciben un parámetro. ¿Ok? Lo vamos a ver con una función sin nombre. Esta función sin nombre va a recibir un parámetro que se llama mensaje. Voy a concatenar ese mensaje. En JavaScript, para poder concatenar un string con una variable, lo único que utilizamos es el más. Este es el más que vamos a utilizar para poder concatenar lo que es una variable con una cadena de tipo string. Pero esta función necesita recibir un parámetro. Ahora vamos a ver, vamos a hacer el ejemplo. Y ahí tenemos que esa función ya recibió un parámetro que yo le estoy enviando, ¿verdad? Y esas son las funciones que reciben parámetros. Incluso esta que está aquí podría haber recibido un parámetro para yo poderla ejecutar. No sé si tienen algo que preguntar acerca sobre esto. Más adelante, cuando veamos clases y dentro de las clases tengamos funciones y vayamos viendo cuando necesitamos una función que requiera recibir un parámetro, o cuando veamos algo que se llama arrow function, que es otra función sin nombre, que lo vamos a ver más adelante y lo va a explicar el compañero Juan. Vamos a ver cómo se utilizan cuando reciben parámetro, o todo lo que estoy explicando yo se va a ir aumentando el conocimiento, poco a poco vayamos avanzando. Esto es algo global, pero cuando ya vayamos teniendo más, por decirlo, más complicado el asunto, vamos a ir viendo cómo resolver esos problemas. Por eso estamos nosotros aquí, para ver más adelante cuando vayan creando su proyecto y nos digan, no, mira que quiero hacer esto y de qué manera lo puedo hacer. Entonces nosotros le vamos a decir, ok, créate esto o hace esto, puedes quedarte por este lado. Entonces, no sé si tienen algo que agregar aquí a lo que son variables con nombre, variables sin nombre, funciones con nombre, funciones sin nombre y funciones que reciben un parámetro. ¿Algo que quieran agregar? ¿O algo que quieran decir o algo que quieran saber? Ya mi compañero Juan igual les va a ahondar un poco más ahorita que le explique acerca del siguiente tema. Dejo nuevamente abierto para que ustedes puedan comentar. ¿Juan José? Sí, perdón.
Sí, ahí les compartí ahorita el enlace por si no han descargado Visual Studio Code, que es el editor que está utilizando Angela. Ahí lo pueden descargar directamente a su computadora. Yo tengo una pregunta. No sé si oye, Sí, díganos, compañero. al momento de llamar la función en el archivo HTML, como abajo que había dicho que mandaba de dónde se envía el login, eh, no importa, o sea, el orden en que va el script src, no importa si que tiene que ir antes o después de que se mande a llamar la función. Sí, sí importa, la verdad. En el caso de HTML, cada parte que escribimos en el código se ejecuta de forma secuencial. Por eso se acostumbra mucho a tener todos los archivos de JavaScript al final del documento. Porque si tenemos un archivo que sea muy grande y que tenga muchas funciones y una complejidad muy grande, puede darse el caso donde cuando la página web empieza a cargar el archivo JavaScript, vamos a tener una página en blanco, porque primero va a cargar todo y luego va a seguir con el contenido. Por eso es que en el caso de Angelo puso el script al final. Así la página web carga todo el HTML, la parte visual, y por último carga lo que es la lógica de programación. Otra alternativa que habíamos visto en la clase anterior con los otros compañeros es que podemos poner el archivo JavaScript dentro de los headers, dentro de la etiqueta head, y le agregamos un atributo que se llama defer, se escribe defer. Eso lo que hace es que le indica al navegador que ese código se va a cargar hasta el final, lo vamos a diferir. Entonces esa es otra alternativa, pero lo más común es el método que utilizó Angelo ahí. Eso es lo que va a ver en muchas páginas web, donde tienen todos los archivos JavaScript hasta el final. Okay. Muchas gracias. Ok, entonces creo que esa es la mejor definición que podemos tener, la que nos acaba de dar el compañero Juan, de por qué los archivos tipo JavaScript van hasta el final de nuestra estructura en el HTML. Ahora pues hemos terminado con esta parte de las funciones y vamos a pasar a la parte de clases, que es, esto lo va a compartir nuestro compañero Juan José, y pues espero pues haya aportado un poco de conocimiento a este tema. Así que lo dejo con él y él va a continuar. Voy a dejar de compartir mi pantalla y él va a mostrar su pantalla. Ok, permítanme compartir aquí. Me dicen si todos pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, sí, podemos ver. Bien, perfecto. Entonces, en JavaScript, hasta hace muy poco realmente se introdujeron lo que son las clases. Antes no existían, así que por eso vamos a ver que las clases no son igual a las clases de otros lenguajes. Para los que ya han utilizado Java, C++ o C#, van a ver que hay algunas pequeñas diferencias. Pero por los momentos tenemos lo que son las propiedades públicas, que son todas las propiedades de la clase,
También tenemos propiedades privadas, pero como menciona aquí entre paréntesis, no está disponible en la mayoría de los navegadores. De hecho, hay muchas cosas que tiene JavaScript que no los podemos ver en todos los navegadores. Hay una página web que lo pueden ver que se llama Can I Use, donde podemos ver qué etiquetas o funcionalidades podemos utilizar de nuestro código y qué tanto soporte tiene por los navegadores. Por ejemplo, tenemos aquí clases privadas. Entonces, si escribimos la palabra private, vamos a ver que los campos privados, vemos que todo lo que está en verde es que sí está permitido, lo que está en rojo es que no. Entonces vemos que solo se puede utilizar en navegadores Edge y Chrome, y luego pues está el navegador de Android y Chrome para celulares. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque significa que si utilizamos ese tipo de código, solo ciertos navegadores lo van a utilizar. Luego tenemos un constructor, que es todo el código que se va a ejecutar de la clase cuando instanciemos una clase. Y luego lo que son los métodos. Los métodos básicamente son las mismas funciones, y el concepto es el siguiente. Si una función está a nivel del código de nuestro archivo JavaScript, se le dice una función. Ahora, si está dentro de una clase, entonces se le llamaría un método. Así que cada vez que escuchen que alguien se refiere a un método, significa que es una función que pertenece a una clase. Entonces, bueno, podemos ver esto aquí. Este es el código que habíamos escrito en la clase inicial, que hicimos una pequeña paginita web. Podemos inicializar esto, que era esta estructura. Entonces, aquí tenemos este archivo main.js. Voy a borrar todo esto y voy a crear una clase. Este archivo main.js, así como nos mostró el compañero Angelo, donde estaba importando este archivo. Sin embargo, yo lo tengo en esta parte de arriba, que es lo que les mencionaba al inicio. Si utilizamos esta etiqueta script dentro de la etiqueta head, es necesario agregarle esta propiedad. Por cierto, si no logran ver bien, me dicen si es necesario hacer zoom al código. Hacerle zoom. Ok, ahí. Entonces tenemos esta propiedad que se llama defer. Con esto le estamos indicando al navegador que primero va a cargar todo nuestro HTML y por último va a cargar este archivo de JavaScript. Así no tenemos un bloqueo del código. Bien, entonces para crear una clase en JavaScript es bien simple. Solo ponemos el keyword o la palabra reservada llamada class. Luego sería el nombre de la clase que queremos hacer. Entonces aquí donde recordamos lo que es la programación orientada a objetos, donde nuestra idea es ir creando clases que encapsulen diferentes detalles o propiedades de objetos en la vida real. Por ejemplo, digamos que tenemos la clase persona. Entonces ponemos llaves. Con esta clase persona nosotros luego podemos crear una variable, y en este caso es un poco contradictorio, pero sí, en este caso tendríamos una variable que sea de tipo persona. Entonces para instanciarlo utilizamos la palabra new y luego el nombre de la clase seguido por paréntesis. Así que ahora P1 es de tipo persona. Sin embargo, ahorita la clase persona no tiene nada, no hace absolutamente nada. Así que podemos ir agregándole algunas funcionalidades. Si regresamos aquí, vemos que tenemos lo primero serían las propiedades públicas. Entonces, ¿cómo definimos una propiedad pública? Primero que nada tendríamos un constructor. Podríamos tenerlo de esta forma. Con la palabra this nos hacemos referencia a la clase persona. Si recordamos, la palabra this significa esto. Así que this está haciendo referencia a la clase donde se está utilizando. En este caso es persona. Ahora podemos utilizar cualquier atributo, como por ejemplo, digamos que tiene el atributo nombre.
y esto lo vamos a encapsular en el constructor de la clase. Este constructor, ponemos la palabra constructor y dentro de sus llaves, dentro de su contenido, ponemos la palabra this y tendría un nombre. Ahora, como P1 es de tipo persona, si yo escribo P1 punto, vemos que aquí Visual Studio Code me muestra que tiene una propiedad llamada nombre. Entonces nosotros podemos hacer cualquier cosa con esto. Podríamos asignarle otro valor y por último podríamos mostrar esto en la consola de nuestro navegador. Podríamos poner p1.nombre. Si regresamos al navegador y vemos nuestro código, para abrir la consola solo presionamos clic derecho en cualquier parte y luego donde dice inspeccionar. Entonces esto me abre esta ventanita y le doy clic donde dice consola. Entonces vemos que muestra el código que yo escribí aquí abajo, que sería este. Ahora, lo más común sería que cuando creemos la clase persona, nosotros pasaríamos un parámetro, así como el parámetro de las funciones, y luego ese parámetro yo se lo puedo asignar a este valor, a esta propiedad. Así, si yo quito esto y yo aquí adentro pongo el nombre de la persona, ese nombre se queda guardado en esta propiedad. Así que si yo regreso aquí, vemos que muestra ese valor que yo ingresé. Entonces esto sería una propiedad que es pública. ¿Por qué es pública? Porque yo puedo acceder a ella fuera de la clase. En este pedazo de código estoy fuera de la clase y yo puedo acceder a ella con tranquilidad. Puedo acceder a la propiedad nombre. Ahora, si yo necesito tener propiedades que sean privadas, repito, aún es algo que no está estandarizado, pero la sintaxis sería poner un símbolo de numeral y yo podría poner digamos edad, y el número de la edad sería, digamos, 25. Ahora, yo fuera de aquí, si yo intento P1, vemos que el editor ni siquiera me muestra que tiene una propiedad llamada edad. Si yo intento utilizarla, me muestra un error. Me dice que es un campo privado. Entonces no puedo acceder a ella. Todas las propiedades que sean privadas solo pueden ser utilizadas dentro de una clase. Por ejemplo, si yo tengo más abajo, quiero agregarle un método a la clase persona. Voy a agregar por cierto, si alguien tiene alguna duda, interrúmpame con total libertad. Vamos a agregar un método que se llame sayHello. Entonces este método, lo único que hace es decir hola, mi nombre es, y vamos a poner nombre, y vamos a poner la edad. Así que este método yo lo puedo acceder desde afuera. Así que yo puedo decir p1.sayHello. Perdón. También es necesario declarar la variable privada. Así que yo tendría aquí edad. Y vamos a refrescar. Perdón, aquí estoy accediendo a esto desde aquí abajo. Sí, contarlo. Ajá. A decirte digo. Gracias. Entonces solo vamos a agregar aquí 25 años. Ahora sí, vemos que cuando yo mando a llamar este método, internamente él escribe en la consola esta cadena donde imprime el nombre
y la propiedad edad. Entonces eso ya está aquí. Ahora dice, hola, mi nombre es y tengo tantos años de edad. Como mencionaba, aún O sea, no... Perdón. No sé si alguien tiene una pregunta ahorita o algo que no haya entendido que lo pueda decir, para darle oportunidad a ver si quieren participar en algo. Sin ninguna pena, sin ninguna restricción, recuerde que estamos aprendiendo. Igual, si tal vez en este momento no tienen una duda y lo tienen más adelante, no hay problema, nos pueden decir, nos pueden escribir al grupo, a nosotros o durante la llamada, no hay ningún problema. Sí les quería mencionar que, si bien es cierto, como vimos, no está actualmente disponible en cualquier navegador. Esto es algo que va a cambiar. Actualmente se hace una revisión al al lenguaje de JavaScript, si no me equivoco, cada 6 meses o cada 2 años, no recuerdo muy bien, pero se hace periódicamente. Entonces son cosas que en este momento son experimentales, pero luego se vuelven estándares, y así por lo menos ya tenemos el conocimiento y ya estamos preparados para cuando podamos utilizarlo libremente. Entonces, solo para resumir, tenemos las propiedades públicas, en este caso, haciendo uso del keyword llamado this. Luego tenemos las propiedades privadas, que en este caso tenemos que, aparte de utilizarla dentro del constructor, tenemos que especificarla al inicio de la clase. Al inicio de la clase le decimos, existe una propiedad privada llamada edad. Y con eso ya tenemos la seguridad de que esta propiedad edad no puede ser modificada fuera de la clase. Solo dentro de su misma clase puede ser utilizada y modificada. Ok, entonces ahí tendríamos lo que es el constructor, que es lo primero que se ejecuta cuando yo creo mi variable de tipo persona, de una clase. Esto es lo primero que se va a ejecutar. Y luego tenemos lo que son los métodos, cada uno de las funciones que están dentro de la clase. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Luego tenemos lo que son las arrow functions, funciones flecha. Para declarar una función generalmente utilizamos la palabra function. Sin embargo, si ven código de otras personas, de otras librerías en internet, van a ver una sintaxis que es un tanto extraña y que sirve para funciones. Lo que son las arrow functions sirven para mantener una legibilidad mucho más grande, ya que a medida va creciendo nuestro código a veces es difícil ver qué es lo que realmente hay. Y la otra ventaja es, como mencionaba antes, es que mantienen el contexto. Solo para recapitular esa parte, en JavaScript existen dos contextos o scopes, como se le llama. Está el local scope y el scope global. El global es todas aquellas variables que declaramos a nivel de nuestro archivo de JavaScript. En ejemplo, en este caso, esta variable tiene un scope o un contexto global, esta que está aquí, P1. Sin embargo, esta variable, nombre o propiedad, tiene un scope local, porque el contexto solo pertenece a persona. Lo mismo pasa si yo tengo una función, y dentro de esta función yo declaro otra variable. Si yo tengo una función aquí y la declaro con cualquier cosa, el contexto de esta variable solo pertenece a esta función, no pertenece a ningún otro lado. Entonces el scope global es hacia el archivo y el scope local pertenece a cada una de las funciones o clases en las que se utiliza. Otra cosa a tener en cuenta es que el contexto, o mejor dicho las variables, solo se pueden utilizar a medida vamos creando funciones
de forma anidada. ¿Qué quiero decir? En esta pequeña gráfica vemos que la función a está utilizando la variable y. Esa variable y se declaró en el scope global. Significa que nosotros podemos utilizar variables de afuera, pero no podemos utilizar variables de adentro. Y así vamos a ir. En el caso de la función b, puede utilizar la variable que se declaró en la función a. ¿Por qué? Porque está afuera de b. Pero cualquier variable declarada dentro de la función b no podrá ser utilizada dentro de la función a, ni mucho menos en el scope global. Entonces, eso, bien, significa que hay diferentes contextos. Pero JavaScript, por la forma en que funciona, a veces hay cosas que no funcionan como nosotros quisiéramos. ¿Qué pasa si yo hay una función en JavaScript que se llama setTimeout? Esto lo que hace es que nosotros le decimos al navegador que espere un tiempo antes de ejecutar algo más. Entonces, en este caso, yo voy a decir, voy a declarar aquí una función, voy a ejecutar una función después de 2 segundos. Y esa función lo único que va a hacer es nuevamente ejecutar este código. Es más, voy a borrar esta parte de aquí para que no sea tan grande. Y muy bien, aquí tenemos say hello, donde espera 2 segundos y después de 2 segundos va a imprimir esto en la consola. Entonces, si yo vengo aquí y le doy, refresqué la página, pero vemos que dice mi nombre es indefinido. ¿Por qué sucede esto? Bien, la palabra function, en este caso, que es una función anónima, no tiene nombre, las funciones normales, vamos a decirles normales, mantienen el contexto de dónde fueron ya ejecutadas. En este caso, esta función fue ejecutada en esta parte de aquí, afuera. Como está ejecutada en esta parte de afuera, this ya no hace referencia a persona, sino que this hace referencia a la parte de afuera. Es lo mismo que si yo intentara utilizar aquí this.nombre. Aquí no existe ninguna variable nombre. Por eso es que cuando yo lo ejecuto me dice que no está definido. Esto muchas veces hace que nos quebremos la cabeza porque creemos que el código debería funcionar de una forma, sin embargo JavaScript la interpreta de otra. Por esos problemas crearon lo que son las arrow functions. Para crear una función flecha, vamos a hacer una aquí abajo primero. Es muy fácil, creamos una variable y esta variable lo que hacemos es poner 2 paréntesis, así como en las funciones, y luego ponemos igual y mayor que. Por este símbolo se le llama flecha, porque es simulando a una flecha. Luego ponemos las llaves y todo el código que ejecutemos aquí adentro pertenece a la función f1. Entonces si yo pongo console.log, yo pongo hola, ahora yo puedo aquí abajo, voy a borrar esto por mientras, y si yo ejecuto f1 paréntesis, vemos que aquí ejecuta hola. Es la misma funcionalidad, es como una función normal, solo que la sintaxis cambia. También yo puedo pasarle parámetros. Si yo recibo el parámetro nombre y yo aquí agrego ese nombre, yo puedo pasarle ese nombre de esta forma. Entonces aquí tenemos este y tenemos el nombre. Funciona igual que las funciones normales, es de la misma manera. Y algo más, las funciones flecha o las arrow function también tienen una sintaxis que al inicio parece rara, y es que cuando solo necesitan ejecutar una línea de código, los paréntesis, las llaves son opcionales. En este caso vemos que solo puse este símbolo
y luego el código que yo quiero ejecutar. Y si vemos aquí, sigue funcionando. Entonces van a ver muchas veces en códigos de otras personas que a veces solo tienen una línea de código y funciona igual que una función normal. Bien, si ahora hacemos el mismo ejemplo que teníamos aquí, donde tenemos say hello 2, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar este código. ¿Qué pasó? Ahí está. Pero en vez de utilizar el keyword function, yo voy a declararlo como una función flecha, un arrow function. Entonces lo único que cambié fue esto de aquí y todo lo demás sigue igual. Ahora si yo quiero p1.sayhello2, creo que no le pasé se tardó un tiempito. Entonces vemos que ahora sí, dice hola, mi nombre es John Titor, y ya ahora sí funciona como nosotros esperábamos que funcionara. Pero en el caso de la primera función, say hello, vemos que a pesar de que el código es exactamente el mismo, no nos da el resultado que nosotros esperábamos. Así que ahí es donde radica el verdadero beneficio de esta sintaxis para las funciones. Y como les mencionaba, aquí podemos recibir parámetros y los podemos utilizar de la manera que nosotros querramos. Es como una función normal, solo que tiene ciertas capacidades que cuando se creó JavaScript al inicio pues no existían. Si recuerdan, al inicio les dije que las clases antes no existían, por eso es que cuando se introdujeron al lenguaje surgieron muchos problemas como este. Poco a poco se han ido parchando, se han ido arreglando y ahora tenemos esta otra sintaxis. ¿Alguna consulta con esta parte? Básicamente las array functions son funciones sin nombre y lo único que va agregado es el igual y el mayor que, si no me equivoco, y que cumplen un objetivo diferente. Sí, bueno, pueden tener nombre. Si yo escribo aquí como al inicio f1 igual a una función, esta es una función con nombre, solo que el nombre ahora es f1, pero la verdadera diferencia, creo yo, sería el hecho de que una función, un arrow function, pues ahora mantiene el contexto de donde se está ejecutando. Una función tradicional adquiere el contexto de donde fue ejecutado, mientras que un arrow function mantiene el contexto de donde fue definido. En este caso, fue definido dentro de la clase persona. Así que sí, tal vez puede ser un poco enredado al inicio, pero sí, al inicio tal vez no le vean el beneficio, tal vez no crean que sea tan necesario, pero a medida vayan haciendo ciertas partes de su código, van a notar que esto da muchas ventajas, Bien. Luego, otro tema. Estos temas que estamos tocando ahorita, obviamente no son todo lo que se necesita o lo que tiene JavaScript. Sin embargo, son los temas que quisiéramos que tengan que pongan atención para lo que viene después, ya que cuando empecemos a utilizar el framework de Vue.js, hay ciertas cosas que sí es necesario que comprendan de por qué se hacen de cierta manera. Si quieren indagar más en todo lo que es JavaScript, HTML, nuestra recomendación, así como se lo decíamos al grupo inicial, es W3 School. Esta página web tiene todo lo que es la documentación de HTML. Para serles sincero, cuando yo inicié esto, aquí es donde aprendí toda la referencia que yo necesitaba. Tienen ejemplos donde uno puede ir
practicando de forma pausada y tienen todos los temas HTML, CSS, JavaScript, etc. Entonces yo les recomiendo mucho que vayan a esa página y vean y repasen todo lo que necesitan. Bien, el siguiente tema sería las promesas. JavaScript, como vimos, tiene, así como esta función timeout, vimos que no se ejecuta de la forma no se ejecuta de forma secuencial. ¿Qué quiero decir? Digamos que a esta función yo le dije que esperara 2 segundos. Aquí 2000 milisegundos equivalen a 2 segundos. Entonces, si yo a esta le digo que espere 3000 milisegundos, vemos que yo primero ejecuté 6 hello, que es esta, y luego 6 hello 2. Uno esperaría al inicio que se ejecutaran en este orden. Sin embargo, vemos que se ejecutaron en el orden inverso. ¿Por qué? Porque esta esperó menos tiempo que esta otra. Esta se ejecutó a los 2 segundos y esta otra se ejecutó a los 3 segundos. Entonces aquí es donde vemos otra de las características más grandes de JavaScript, que JavaScript es un código asíncrono. Entonces es un código asíncrono. Significa que no se ejecuta en el orden que nosotros estamos especificando. Pero asimismo nosotros necesitamos saber, o mejor dicho, van a haber partes de nuestro código donde cuando termina de hacer algo, nosotros queremos que ejecute otra cosa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, con eso, entonces en JavaScript tenemos lo que son las promesas. Con estas promesas nosotros podemos declarar código que se va a ejecutar cuando otra cosa termine. Así como vemos, ejecuta código asíncrono, nos provee mayor legibilidad que si utilizáramos callbacks. Con los callbacks recaemos en algo llamado callback hell. ¿Qué es eso? Se estarán preguntando. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo donde vemos que a la primera función yo le paso como parámetro otra función. Cuando pasamos una función como parámetro, a eso se le llama callback. En este caso, este es un ejemplo, creo que inventado, no estoy seguro si realmente existe algo así, pero vemos que dice que primero inserta un disco y cuando eso termina, pide que se inserte el segundo disco. Cuando eso termina, pide el tercero y así. Entonces vemos que este código es difícil de darle mantenimiento, es difícil de entender qué está pasando. Hay que gastar mucho tiempo siquiera solo en leerlo. Entonces, debido a esto, otra de las funcionalidades que tiene ahora JavaScript son las promesas, donde vemos que ejecutamos una función, que sería esta, callPromise, y luego cuando termina, ejecuta esta línea. Cuando termina esa línea, ejecuta la siguiente, y así sucesivamente. Entonces, en vez de estar utilizando este método, ahora en JavaScript tenemos la otra forma, que son las promesas. Entonces, para ir entendiendo mejor todo eso, vamos a verlo aquí. Entonces voy a crear una promesa. Para crear promesas es muy fácil, simplemente yo tengo aquí, creo una variable o una constante en este caso que se llama promesa, y utilizando el keyword de new escribo promise. Ahora, la promesa necesita que yo le pase algunas cosas. Primero que nada, necesita que yo le pase una función, pero como vimos, la palabra function a veces tiene muchos problemas, así que vamos a utilizar un arrow function. Asimismo, este arrow function recibe dos parámetros. El primero es uno que se llama resolve. Aquí le podemos poner cualquier nombre, pero es buena costumbre llamarles lo que son. Tenemos un resolve y tenemos un reject. Este resolve se va a ejecutar cuando nuestro código
eh, cuando no haya ningún problema en nuestro código. Si hay algún problema en el código, vamos a ejecutar el reject. Entonces vamos a tener una suma que sea 1 más 1. Entonces yo voy a preguntar aquí si el valor de la suma es igual a 2. Entonces yo voy a devolver que todo fue exitoso. Aquí dentro yo puedo devolver cualquier cosa. Puedo devolver una variable, puedo devolver un string o lo que sea. Entonces en este caso yo voy a devolver un mensaje. Pero si todo está bien, perdón, si todo falla, si 1 más 1 no es igual a 2, entonces yo voy a mandar un error. Entonces yo aquí voy a poner un mensaje. Ahora, si yo ejecuto este código promesa punto, vemos que el editor nos da dos autocompletados, uno que es then y otro que es catch. Then significa que cuando todo esté bien, yo voy a recibir nuevamente un arrow function con la respuesta que yo envié aquí adentro. Entonces yo aquí recibo un mensaje y yo lo puedo imprimir. Mensaje. Ahora, ¿qué pasa si hay algún error? Entonces yo aquí recibo un error, nuevamente un arrow function, y puedo poner o imprimir ese error. ¿Qué pasa si vamos aquí? Vemos que me imprimió todo bien. Todo está bien. Si yo cambio aquí y pongo 1 más 2, me dice que todo está mal. ¿Por qué? Porque yo puse que la condición para que todo esté bien es que el resultado sea igual a 2. Como no es 2, entonces está ejecutando esta línea de código. Para obtener esta es la definición de la promesa. Aquí yo estoy declarando la promesa. Aquí abajo yo estoy utilizando esa promesa. Ya estoy cumpliendo todo lo que se necesita. Como no se cumplió la promesa, entonces yo recibo un error. Y ese error, pues por ahora simplemente lo estoy mostrando en la consola, que es esto de aquí. Vemos que me imprime un error. Esta parte es muy compleja, más ahora que están iniciando. Así que sí les pediría que si tienen alguna duda o si quieren que se lo vuelva a explicar, me digan, porque esto es muy importante y al inicio es un poco difícil de comprender. Así que no sé si alguien tiene alguna duda con esta parte del código. A mí sí me gustaría que lo volviera a explicar así la funcionalidad. Perfecto. Bien, volvamos de nuevo. Tenemos lo que son las promesas. ¿Qué es una promesa? Así como su nombre lo indica, es como un contrato, es algo que nosotros decimos que va a suceder una vez que algo termine. En este caso, mi promesa tiene dos resultados. Un resultado si la promesa es exitosa y otro resultado si la promesa tiene un error o si algo malo pasó. Juan, ¿Sí? comenta un compañero, es como ver un try catch. Sí. Si ya tienen alguna experiencia con otros códigos, con otros lenguajes de programación, perdón, también existe lo que es el try catch, donde dentro de esto podemos poner todo el código que se ejecuta de forma correcta, y si hay algún error, entonces nosotros lo capturamos aquí y podemos pues hacer lo que nosotros necesitemos con ese determinado error. La ventaja de las promesas es que a veces tenemos código que tarda mucho tiempo en ejecutarse. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy obteniendo los datos desde mi base de datos? A veces hay problemas de la red, a veces el internet está lento,
hay muchos factores, entonces no sabemos en qué punto va a terminar. Entonces, como no sabemos cuándo va a terminar, allí es donde tenemos la ventaja de las promesas, que con las promesas nosotros básicamente le decimos, voy a ejecutar esta línea de código y cuando todo funcione bien, que es este el caso, cuando todo termine voy a hacer algo con ese resultado. Si hay algún error, entonces voy a utilizarlo de otra forma. Esa es la funcionalidad, o mejor dicho, el porqué de las promesas. Debido a que JavaScript es un código asíncrono, o sea, cada línea de código se ejecuta a su propio ritmo, tenemos que declarar una forma de qué ejecutar en qué momento. ¿Qué vamos a ejecutar cuando todo está mal? ¿O qué vamos a ejecutar cuando todo funcionó perfectamente? Creo que otra forma de que se puede ver mejor, y de hecho otra cosa que cabe mencionar es que al inicio muy difícilmente vamos a escribir nuestras propias promesas, así como esta. Muchas veces vamos a utilizar promesas de otras librerías, como es el caso de una muy famosa que se llama Axios. Creo que podemos ver ese ejemplo para explicar el siguiente punto que va relacionado con las promesas. Entonces, después de las promesas tenemos lo que es estas dos palabras, async y await. Esta nueva forma de escribir las promesas es debido a que las promesas, si bien son muy buenas, como vemos aquí, son mejores que esto, aún así este código pues a veces es un poco difícil de entender, o a veces cuando el código es muy grande no vamos a tener muy claro qué se ejecuta primero y qué después. Entonces por eso a JavaScript se le agregó esta nueva funcionalidad, que es lo que el async y el await. Creo que lo podemos ver mejor si utilizamos esta librería Axios. Ahorita no me interesa que vean esto, pero solo para que sepan, Axios es una librería que nos permite hacer llamados HTTP desde el código de JavaScript. Así que lo voy a agregar, así como estoy haciendo referencia aquí a mi archivo de JavaScript, lo voy a hacer también con Axios. Lo voy a poner antes y con la palabra defer. Bien. Creé otro archivo dentro de mi carpeta de JavaScript que se llama ejemplo Axios example. Así que lo voy a importar aquí también. Script. Punto dentro de la carpeta JS y el archivo que se llama Axios. Nuevamente con el atributo defer para que primero ejecute el HTML y por último el JavaScript. Bien, Axios es bien simple. Simplemente pongo Axios y la palabra get, y acá yo solo tengo que pasarle una URL. Nuevamente, ahorita si esta parte no queda muy clara, no importa, mi interés es que veamos lo que es la funcionalidad de el async y el await. Hay una página que me permite obtener resultados falsos desde la internet. Por ejemplo, esta ruta me devuelve un post que es falso, y con esto yo puedo hacer pruebas. Así que voy a copiar esta ruta de mi URL y la voy a pegar aquí. Esta función get es una promesa. Entonces si yo pongo .then, yo ahora recibo un resultado y vamos a utilizar una arrow function, y cuando todo esto se ejecute, o mejor dicho termine de ejecutarse, luego va a pasar a la función then. Por ahora solo vamos a imprimirlo en la consola. Voy a escribir result, y si por algún motivo hay algún error, voy a utilizar catch con arrow function y nuevamente voy a imprimir ese error. Entonces vemos que
voy a mandar a traer estos datos desde el internet y cuando todo sea exitoso va a ejecutar esta línea de código. Si hay algún error, no sé, falla mi internet o hay algún error en el código, pues entonces va a entrar a esta parte de aquí. Así que, bueno, veámoslo. Voy a refrescar. Y no sé si lo notaron, pero tardó unos milisegundos. Esta línea de aquí es casi instantánea. Pero la de aquí abajo tarda un tiempito. Como no sabemos cuánto vamos a tardar, ahí es donde entra en juego las promesas. Vemos que me devolvió varias información y una de esas es la data. O sea, es el ID, el título, que es esto de aquí. Es eso de ahí. Esto lo voy a cerrar. Así que con eso yo ya obtuve una información desde el internet y es un código que es asíncrono. Ahora, si yo quiero, obtuve el post número 1. Digamos que yo quiero ahora obtener los comentarios de ese post. Entonces, escribo Axios, get, y voy a poner aquí. De hecho, permítanme revisar. Aquí vemos que dice comments. Y si yo le pongo el ID 1, me muestra ese. Me muestra este primer post. Así que voy a escribir comments. Pero ya no lo voy a pasar el 1 así de esta forma, sino que voy a obtener el ID que viene de este post. Voy a declarar una variable que se llama post ID y esto está dentro de result y en result está dentro de data.id. Ahora yo se lo puedo concatenar como post ID. Entonces, mi primer llamado busca el post. Cuando lo encuentra, obtiene el ID de ese post y hace un segundo llamado para obtener los comentarios. Si todo está bien, ejecuto then, un arrow function, y voy a imprimir ese comentario. Si hay algún problema, nuevamente recibo un error, lo paso con un arrow function y simplemente lo voy a imprimir en pantalla. Ahora bien, revisemos esto y para que se entienda mejor voy a aquí antes de esto voy a imprimir en pantalla post y result. Bien, tal vez lo notaron, pero se tardó unos milisegundos. Primero imprimió esta parte de post y luego mandó a la consola la parte de comentario. Si vamos donde dice data, este es el comentario que viene en ese llamado hacia la página web. Yo estoy haciendo un llamado remoto hacia esta URL y estoy imprimiendo todos esos datos. Perfecto, el código funciona, hace lo que nosotros necesitamos, pero ya a este punto vemos de que es difícil de entender, incluso para mí que lo estoy escribiendo, ya no sé por dónde empieza y dónde termina. Entonces, Juan, ¿sí? o sea que en pocas palabras utilizaste una librería llamada Axios, que esa librería me permite utilizar un método que se llama get, ¿verdad? Eso es lo que has hecho hasta este momento, un método que se llama get, que puedo obtener un resultado de una API. Una API es un endpoint, ¿verdad? Es algo donde nosotros mostramos, ya sea lo que puede ser una variable, un resultado que venga dentro de lo que es un arreglo de datos, ¿verdad? Y ese arreglo de datos nosotros lo podemos recorrer o podemos decirle qué es lo que queremos ver
de ese arreglo de datos. ¿Okay? Entonces, Juan tomó un ejemplo de una página donde le devuelve un arreglo de datos y él está diciendo qué es lo que quiere ver de ese arreglo. Para ello, él utilizó lo que se llaman las promesas, que él ya lo está explicando, ¿verdad? Dentro de las promesas, el primero necesita recibir o necesita obtener un resultado. Y ese es el resultado que él va a utilizar dentro de un array function. Volvemos a ver ahí un array function, ¿verdad? Que está obteniendo un valor. Ese array function, le estamos pasando un valor a ese array function. Si no me equivoco, Juan José. Esa parte, ¿verdad? Entonces, y ese valor le estamos pasando, lo vamos a imprimir en el console, que es la parte de abajo que está haciendo Juan. Y básicamente, dentro de esa función que ya tenemos, o sea, dentro de esa promesa, él volvió a crear otra más. O sea que él ahí hizo, dentro de una promesa, volvió a ejecutar otra para obtener nuevamente a través de la librería Axios y utilizando el método get para poder mostrar y decirle, ok, yo voy a obtener el ID 1 de este post, pero en esta otra promesa que estoy ejecutando quiero que me mostres todo lo que contenga ese ID 1. Que básicamente eso es lo que acaba de ejecutar Juan, pero sí vemos que estamos utilizando lo que ya él había explicado anteriormente. ¿Okay? Los array functions, que reciben, funciones que reciben un parámetro, cómo mostrar ese parámetro, ya sea a través de un alert o a través del console log, ¿verdad? Que nos imprime en pantalla. Cualquiera de las dos cosas que podríamos utilizar, pero en este caso vemos que cuando y vemos then y vemos cache, ¿verdad? Entonces ahí es la diferencia, donde vemos que está utilizando dos array functions, pero uno es para mostrar un resultado positivo y el otro es para mostrar si ocurrió algún tipo de error. Sí. No sé si tienen que agregar algo o si hay algo que no entienden, díganlo, porque es necesario que ustedes vayan comprendiendo qué es lo que está haciendo. Y esto lo estamos viendo desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿verdad? Desde las funciones normales, funciones sin nombre, funciones que reciben un parámetro, de ahí las clases, de ahí vimos los array functions y ahorita Juan está con la parte de las promesas. ¿Vamos a ver? Sí, como les mencionaba, esta librería de Axios, pues lo único que me interesa es que entiendan de que esto hace un llamado hacia una página web, pero lo que quiero mostrar es que esto se ejecuta de forma asíncrona, o sea, este tiene su propio tiempo y cuando termina, entonces yo estoy ejecutando otra línea de código. Pero bien, si tienen alguna duda, si háganla saber para tratar de explicarlo tal vez de otra forma, porque si lo que quisiera pasar es o tal vez ahora que pase el siguiente tema les quede un poco más claro. Como vemos aquí, todo esto, a pesar de que funciona y es hasta cierto punto ordenado, es un poco complejo de entenderlo. Como les mencionaba, aún que yo lo estoy escribiendo, sí me cuesta trabajo pues ubicarme qué hace cada línea. Por eso estaba escribiendo estos comentarios. Entonces, debido a eso, y más en este caso que por fuerza vamos a ejecutar este código cuando termine siempre va a ser en ese orden. Entonces, en ese caso, ahora existe un keyword que se llama await, que lo que hace es que va a pausar la ejecución del código hasta que termine una promesa. Entonces, ¿cómo así? Si yo hago exactamente esto mismo, voy a copiarlo de hecho, axios.get, y yo le agrego el keyword await, va a esperar a que termine esta línea y me va a devolver el resultado, que es este de aquí. Ese resultado me lo está devolviendo, así que yo lo puedo guardar en una variable. Lo voy a llamar post. Entonces, de esa forma ya está funcionando. Ahora bien, solo así no funciona,
también hay que especificarle a JavaScript que esta función contiene código que es asíncrono. Entonces agregamos la palabra clave async y ya con eso podemos utilizar el await. Cuando esto pase, yo, siguiendo esta misma lógica, puedo obtener esta información de aquí. Pero vemos que yo ya no estoy haciendo esta intercalación, que me meto dentro de esta función y luego dentro de esta otra, sino que todo está al mismo nivel. Entonces yo obtengo, dentro de post está data y dentro de data está el ID. Eso se lo paso a esta variable y luego puedo obtener el comentario. Voy a copiar esta otra línea, agregamos el keyword que await y el resultado de este get lo voy a guardar en esta otra variable que se llame comment. Entonces ahora sí, ya tenemos la primera línea que ejecuta este llamado y lo guarda en esta variable. Luego ejecuta el siguiente llamado y lo guarda en esta segunda variable, pero vemos que va en orden. Ahora sí, cada línea lleva su propio orden, el orden que nosotros estamos especificando. Y por último, yo lo que quiero es mostrar en consola el resultado. Entonces vamos a guardar y bueno, de hecho voy a comentar todo esto para que no se ejecute. Y esto lo metí dentro de una función. Ahora tengo que ejecutar esa función. Lo voy a hacer aquí abajo. La función se llama getData. Entonces ahora estoy llamando a esa función y me da un error. Ahora quiero que vean algo. Dice que onCount. Significa que este error no lo estoy obteniendo en ningún lado. Yo no estoy manejando ese error. Eso es un problema. ¿Dónde decía result? ¿Qué es esto? Entonces vamos a cambiar el nombre de esa variable por este de aquí y esto por esta parte de aquí. Entonces ahora sí me muestra toda la data exactamente como el ejemplo anterior, pero si vemos el código es un poco más limpio. Ya vemos que primero hace un llamado para obtener el post, luego obtiene el ID y por último obtiene el comentario de ese post. Sin embargo, como vimos, hubo un error, así que si yo quiero obtener o capturar los errores, así como habíamos visto anteriormente, existe lo que es el try y el catch. ¿Cómo funciona esto? Es simple. Dentro de los paréntesis, perdón, de las llaves del try, vamos a poner todo el código que nosotros queremos que se ejecute en orden cuando todo está bien. Si todo está bien, se va a ejecutar toda esta línea de código dentro del try. Dentro del catch, el catch es el que obtiene cualquier error que haya sucedido. Entonces, así como el ejemplo anterior, donde mostrábamos el error en la consola, voy a hacer lo mismo aquí. Entonces sigue funcionando igual, todo está bien, pero vemos que ahora el código pues es un poco más ordenado. Ya estoy viendo que el código va en orden secuencial y ya no es esta parte de aquí que estaba un poco más enredado. Lo otro es que si yo pongo algún error aquí, por ejemplo, ya vemos que ahora ya no me dice que tenía un error que no estaba siendo capturado. Ahora ya solo me dice, bueno, este es el error que está sucediendo. Esa es otra de las ventajas. Ya yo puedo obtener cualquier error que suceda, ya sea en este punto o en este otro punto, sigue dándome el mensaje de error. La diferencia de esta parte, que aquí si vemos habían dos catch, dos variables que se llamaban error, dos variables que se llamaban result. Entonces se vuelve un poco más enredado porque son dos llamados. ¿Qué pasa si necesitamos hacer múltiples llamados a una base de datos y tenemos que hacerlos en orden? Entonces vamos a ver que empieza a convertirse en más complejo el código. Entonces debido a eso
Hoy en día se utiliza mucho esta otra sintaxis, donde ya tenemos el código en orden y cualquier error que suceda en cualquier parte de este código va a ser capturado hasta aquí al final. En esta parte vamos a obtener el error y vamos a poder pues mostrar un mensaje de error al usuario o decirle que llene los datos, etcétera, etcétera. De hecho voy a borrar esto de aquí. Entonces a esta forma de hacer el código es a lo que nosotros le llamamos el async await. ¿Por qué? Porque el await es lo que le dice a la función de promesa, una función que retorne una promesa, le decimos que espere y vamos a detener toda la ejecución del código. Y con el async le decimos a JavaScript que esa función contiene ese tipo de código. Otra cosa, como les mencionaba, cuando se ejecuta esta línea, JavaScript detiene todo y va a esperar a que esto termine. Sin embargo, detiene todo a nivel de esta función. Si yo tengo otra función aquí abajo, esta otra función va a seguir funcionando de forma normal. Estas pequeñas pausas que le estamos indicando aquí no afectan a cualquier otro código que nosotros estemos utilizando. Solo es dentro de aquí que se va a ejecutar este código de forma secuencial. Y como les mencionaba, las promesas son algo un poco enredado de entender al inicio. No se preocupen si no le entienden a la primera, sí les recomiendo que lo lean mucho. Pero la mayoría de las veces vamos a estar utilizando promesas más allá de creándolas. Al menos al inicio. Al inicio sí vamos a estar utilizando muchas promesas y tal vez no tanto creándolas. Así que sí, mi recomendación es que lean mucho sobre este tema porque es un poco complejo y es muy importante. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda, tal vez la puedo resolver o aclarar en este momento. ¿Todo Yo claro sí tengo como el una agua? duda. Ajá. Yo sí tengo una duda. Dime. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? Hasta este punto, ¿qué fue lo que aprendieron? Vamos a ver, pues. Ya que no tenemos un método de evaluación, pero sí lo vamos a tener, entonces hoy os vamos a dar la oportunidad de que alguien tenga una participación oro ahorita, de si nos puede dar a entender qué fue lo que entendió o qué fue lo que aprendió. Bueno, fácilmente lo que aprendí en la sesión de hoy fue, número uno, que no hay tipos de datos en JavaScript. Número dos, cómo funcionan las funciones tipo flecha, tipo arrow. El uso de las promesas realmente costó un poquito al principio, pero ya al usar el await y el async quedó más claro, ya se podía entender más el código. La librería Axio también la verdad me pareció algo interesante, pero eso es todo lo que pude aprender el día de hoy, la verdad. Básicamente aprendimos a que nuestro trabajo sea más aseado, como dirían, sea mucho más formado, más fácil de encontrar errores o más fácil de hacer cambios al momento que nosotros querramos buscar algo para cambiar en un futuro. Perfecto, la verdad es que hay algo que deben tener en cuenta. No esperemos entender exactamente todo a la primera. Como les decíamos al inicio, nuestra idea es darle una guía. Igual, si tienen alguna duda, siempre háganoslo saber. Pero sí, el objetivo era eso, entender la estructura HTML,
entender lo que son cómo declarar variables, funciones y lo que son las promesas. Así que me parece bien. ¿Alguien más que, no sé si alguien tiene algo que comentar? Estoy viendo que están escribiendo en el chat y nos dice Andrea, Michelle, que en el MDN de Mozilla pueden profundizar lo de las promesas y nos envían un link. Excelente. Sí, Excelente. ok, en cuanto a eso, mi recomendación es que si no están muy familiarizados con JavaScript, es mejor que vean W3 School. ¿Por qué? Porque la documentación de MDN de Mozilla es más que todo la documentación oficial. Así que aquí creo que va a depender de cada quien. Si hay alguien que se siente cómodo con eso, es perfecto. Yo en lo personal lo utilizo mucho en mi día a día, en el trabajo. A cada momento estoy revisando la documentación de lo que estoy utilizando. Pero en el caso de iniciar con este lenguaje, la página de W3 School sí como que nos lleva un poco más de la mano. Así que sí, la verdad es que la recomendación de ella es muy buena, pero tengan eso en cuenta, de que en esa página nadie les va a decir qué ver primero y qué ver después. Bien, a este punto ya son las 5:07. Hemos pasado 7 minutos, pero vamos a dejar un pequeño ejercicio, algo que ustedes puedan hacer. Entonces, ya con lo que han aprendido, y pues, no sé si está de acuerdo Juan, dejar un ejercicio que ellos puedan crearse algo como esto, ¿verdad? Donde tengan dos textbox y un button, ¿verdad? Y ese button pueda mostrar lo que ustedes escriban dentro de ese texto. Si yo escribo aquí esto y escribo otra cosa, al momento de darle clic, me ejecute aquí y me diga qué fue lo que yo escribí en ambos textos. ¿Okay? Entonces ustedes van a obtener los valores de esos textbox a través de una función, y esa función la van a ejecutar a través del evento onClick, que está dentro de un archivo JS. Entonces creo que eso, no sé si ves Juan que le puede quedar como de un pequeño ejercicio para que ya se vayan familiarizando con esa parte. Creo que sí, la verdad es que, bueno, primero que nada no se vayan a enfrascar en que se vea exactamente igual a lo que tiene Angelo. No importa cómo se vea, no le agreguen, si pueden agregarle estilos está bien, pero no es lo importante. Con tal haga exactamente eso que dijo Angelo, mostrar los datos que que ingresaron en el textbox, sería suficiente. Creo que quiero compartir el código de lo que estuvimos haciendo hoy. Ahí se los puse en el chat y déjenme compartir la pantalla para explicarles cómo descargarlo para los que no tengan mucha experiencia con eso. Ese link los va a llevar a esta página, y para descargarlo hay muchas formas. Esta página es de GitHub. El siguiente sábado vamos a ver en profundidad cómo utilizar esto y cómo utilizar el sistema Git. Pero por ahora pueden ingresar y le dan clic donde dice clone o descargar, y pueden descargar el archivo como zip. Por ahora lo pueden hacer así. La siguiente semana vamos a ver cómo utilizar todo esto desde la línea de comandos y cómo estructurar nuestros proyectos y agregarle versiones, etcétera, etcétera. Pero por ahora solo pueden descargarlo así por si quieren revisar lo que yo estuve escribiendo en el código. Y ya que estamos hablando de HTML, entonces no sé si igual podrían incluir lo que son Bootstrap, ya como el framework para HTML, para que vayan profundizando, leer y ver cómo van a incluir los estilos de Bootstrap. Dentro de esto, puede ser como ustedes quieran, ¿verdad? El estilo que ustedes quieran darle, pero que lleve un poco de Bootstrap, ¿okay? Y que ejecute lo que les dije, y que puedan implementar lo que es una clase, las funciones, un array function,
y si lograron entender, hasta la parte de Asignaway. ¿Ok? Entonces, si lo pueden hacer y lo pueden presentar la siguiente semana, el siguiente sábado, para nosotros revisarlo y pues, ver cuánto hemos aprendido y hasta dónde hemos llegado. Entonces, eso les queda básicamente para ejercicio, para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Y los invitamos a que lean, sigan leyendo de todas las páginas que ustedes puedan, informándose y practiquen ahí en su casa, en su computadora, un poco de todo lo que les hemos mostrado hoy. Así que si tienen algún comentario o algo que agregar o algo que consultar, lo pueden hacer ahorita en unos 2 minutos. Y si no, pues entonces estamos por terminada por este sábado.